contentos y contentas de tener la oportunidad de poder encontrarnos en un espacio de aprendizaje, de compartir experiencias, vivencias. Espero que se puedan sentir cómodos y cómodas y puedan abrir sus corazones para escuchar, entender, compartir, disfrutar y construir también lazos humanos que nos necesitamos unos a otros, ¿no? En realidad los agradecidos somos nosotros que se haya podido lograr y concretar esto que nos costó un tiempito de trabajarlo, sobre todo lo trabajó Uriel y Sofía con ustedes, pero bueno, ir formalizando, digamos, lo institucional, que a veces parece que es simple, pero de este lado se ve de otra manera y hay que ponerse de acuerdo en a veces muchas cosas de papeles, pero creo que teníamos el común denominador de la voluntad, ¿no? Que eso supera muchas cosas y se pudo lograr. Así que la verdad que es un orgullo para Totoras poder contar con esta nueva experiencia que, bueno, no dudo va a ser muy útil. Me gustó ver recién, iba viendo cuando iban entrando, la variedad, digamos, de edades, ¿no? de todo, que creo que va a nutrir también todo lo que tiene que ver con el curso y con las experiencias, ¿no? Porque eso también habla del interés común que hay en distintas generaciones y eso es muy bueno porque hay, lo que decíamos antes también, ¿no? Nuevas voluntades que se suman para poder mejorar. Así que bueno, gracias, mucha suerte y a seguir trabajando juntos. Bueno, gracias. No, al contrario. Bueno, arranca un curso muy importante en Totoras. Hoy hablamos con Daniel y con Fernando en el canal. Es una de las instancias que genera esperanza porque sí o sí estamos obligados a discutir sobre los modelos de producción y parece ser la agroecología, Eduardo, la alternativa para salir de esta discusión que genera tensión, básicamente en las localidades como las nuestras, de un modelo de producción que necesita agroquímicos y eso es lo que genera todas las sospechas acerca del daño ambiental, a la salud, qué significa y por qué es tan importante y por qué es uno de los temas centrales de debate en nuestras localidades. Gracias por este rato. Gracias por recibirme acá en Totoras. Y la agroecología es sencillo, es muy sencillo, es producir alimentos en el territorio sin el uso de agroquímicos, pero plantea una diferencia con el modelo industrial, digamos, que necesitas diversificación, valor agregado, cosas que el cultivo de soja, por ejemplo, no te da. Para hacer soja necesitas mucha superficie, se aplica una receta y en el caso de la agroecología no hay recetas, hay unas par de premisas que son la diversificación y el agregado de valor. Para las pequeñas y medianas superficies es fundamental, por ejemplo, que si tenemos un tambo, ese tambo pueda procesar la leche a lo mejor, o pueda haber una procesadora local que hubo en nuestros pueblos. En nuestros pueblos hubo, acá mismo hubo, ¿no? En Totoras. Lo que las viejas cremerías, bueno, no se puede volver al pasado, entonces recrear algunas cuestiones locales y volver a producir alimentos en nuestras comunidades. Y los bordes periurbanos, que son las zonas de conflicto, pueden ser ese lugar, para que nuestros pueblos puedan producir su propia comida, por ejemplo. Exacto. Bueno, las complejidades o los obstáculos que van apareciendo es que esos periurbanos tienen dueños. Sí. ¿Y cómo es esa? ¿Cómo sería en la práctica? Hay muchas maneras. Una es entusiasmar a los propios productores. ¿Qué pasa? El modelo de la soja hace que no haga falta gente en el campo. Entonces, en realidad es un modelo cómodo porque le permite a la gente vivir en la ciudad, no ir más al campo y desde ahí obtener una renta. Eso hay que ponerlo en cuestión, digamos, sobre todo en los bordes donde está este conflicto. Entonces ahí se puede producir de otra manera. Ahora necesitamos trabajo, necesitamos estar en el campo. Hay varias maneras. Por ejemplo, en Zavalla, para dar un ejemplo, el municipio le alquiló los campos a los productores y lo usa para que otros productores hagan producción agroecológica. Esa es una manera, puede haber otras, digamos, en que también la propia comunidad tiene que planificar el uso del territorio. Es una linda discusión que se dé en las comunidades, dónde hago tal tipo de producción, dónde va a crecer.
el pueblo, dónde va a ir alguna industria que querramos y dónde podemos usar zonas para producir comida. Porque si uno se empieza a mirar la cuestión ambiental más global, lo que hay es una enorme huella ecológica de nuestros sistemas productivos. Si nosotros pensamos de dónde viene el tomate que comemos acá, viene de Salta, o viaja miles de kilómetros, pierde calidad y lo vamos a buscar al Rosario. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, involucramos a las escuelas, a los docentes, nosotros siempre usamos un ejercicio que es que los propios chicos en las escuelas se planteen de dónde viene la comida, qué come la familia y de dónde viene. Y una vez que se preguntaron eso, ¿cuánto se puede producir en la propia localidad? No solamente por la comida, sino por generar trabajo, generar actividad. Es decir, hay muchas cosas que la agroecología plantea de ese tipo que no son de dinero. Por algunas cuestiones siempre se dice no hay plata, no tenemos plata. Algunas cosas son cambios de paradigma, digamos, cambio de ideas. ¿Quiere la comunidad producir su propia comida? ¿Le interesará? Y por otro, además de los viajes de la comida, ¿cuánto viajan? Es la calidad. El tomate para que llegue acá se lo corta verde. Y ustedes habrán visto, sobre todo en invierno, que no deberíamos comer tomate, porque no es época. El tomate que compramos en general es malo, es de mala calidad, es corcho prácticamente. Bueno, ¿de dónde viene el pan? ¿Por qué no se hace pan acá? No, si lo tiene que viajar. ¿O por qué no se hace harina? Claro. Y tenemos que la harina tiene que viajar. Entonces, no digo que sea fácil, son cosas a veces que están arraigadas. Claro, hay que empezar a discutir. La idea es esa, empezar a discutir. Y a ver, ¿cuánta responsabilidad o cuánto hay del Estado? ¿Qué porcentaje tiene acá el Estado, el rol del Estado? Estamos hablando, los productores tienen que hacer un cambio de tomar un par de decisiones en cuanto al modo de producir, pero también el Estado, a lo mejor hay una instancia de transición que haría falta el Estado, ¿no? La política pública siempre es fundamental. Las cosas se hacen igual a veces, pero sí la política pública se hace más despacio y más anárquicamente. De hecho, la agroecología está creciendo en toda la provincia y no necesariamente con el apoyo de políticas públicas, crece igual. Nosotros trabajamos con productores que hace 10 años que se reconvirtieron sin cero apoyo y ya están instalados, están consolidados. Si hubiera un apoyo, esto iría más rápido. ¿Y ese apoyo, Eduardo, en qué lo imagina que debiera estar? Y uno es esto yo creo que es política pública, concreta. Abrir estos espacios, generar estos espacios para que nos encontremos, discutamos, tratar de zanjar algunas diferencias que hay, porque se piensa que los que defendemos la producción ecológica estamos en contra de los otros productores y no es así, no es así. Pueden convivir las dos. Tenemos que hablar, tenemos que poner diálogo, no es mi enemigo el que empieza, no lo digo desde la ingenuidad del seamos buenos, porque en realidad siempre hay conflictos, siempre los va a haber, pero la política también es zanjar esos conflictos, mediar con esos conflictos. Ahí está la política pública. Pero este espacio yo creo que es un ejemplo. De acá supongo que también se podrá pensar en algún proyecto productivo una vez que termine el curso. Bueno, a ver, lo ideal sería que la reconversión llegue sola, sin restricciones que siguen desde las leyes o las ordenanzas. Sí. Bueno, indudablemente acá irán las dos cosas de la mano. Irán las cosas de la mano. Ojalá que los productores, sobre todo la propia comunidad, empiece a defender su salud. Porque eso también afecta a los productores, o sea, no es que no los afecta, digamos, el tema del uso indiscriminado de agroquímicos nos afecta a todos. La pregunta es, ¿nos interesa producir de manera más saludable? Creo que nadie va a decir que no. Claro. ¿Nos interesa o no? Una vez que respondimos esa pregunta, veamos cómo. Primero es preguntarse si estamos dispuestos a preguntarnos eso. Entonces, ahí está, ese ya sería un primer paso. Y en las universidades también se está dando ese compromiso, ¿se le dedica el tiempo que realmente requiere o todavía hay, o se hace mucho hincapié en sostener el modelo de producción? No, el formato de las universidades sigue siendo el productivista. Lo que pasa es que hay espacios y hay docentes que nos empezamos a pensar y a plantear otras cosas, pero seguimos siendo pocos tal vez, pero cada vez más.
Uno podría decir somos pocos, pero si miramos el pasado, cuántos éramos hace 10, 20 años y hoy somos muchos más, sobre todo los estudiantes se están involucrando y además la propia comunidad nos pide, golpea la puerta de la universidad pidiendo soluciones. Porque una cosa es que uno se prepare para aplicar una receta de cuánto glifosato poner y otra cosa es pensar cómo activo un proceso productivo sin recetas. Y para eso la universidad tiene que darnos pensamiento crítico, algunas cosas, pero esta movida crece por abajo, desde los espacios universitarios que se lo están replanteando y por las movidas de las comunidades y los estudiantes, o sea que esto crece. Eduardo, por la experiencia, por lo que viene viendo, vamos a imaginarnos en la práctica. Sí. Termina la ciudad, la última casa, empieza el campo. Hoy en día aquí en Doctora hay una ordenanza que restringe a 100 metros el uso de agroquímicos. Se puede discutir 200, 300, 500, 800. El tema, ¿de cuánta tierra estamos hablando para producciones agroecológicas? ¿Qué tipo de producciones se imagina? Eso, mira, eso lo tiene, esa discusión la tiene que dar la propia comunidad. En este ejercicio que yo te digo, ¿está la comunidad dispuesta a producir y a demandar alimentos saludables? Una vez que esa respuesta está dada, yo digo, ¿cuánta tierra necesito para producir eso? El trigo, la soja para alimentar a los animales o para hacer la leche, frutales. Todos y ahí, sí, sería agroquímico. Se puede. Hoy está demostradísimo, en pequeña, mediana y gran escala hay cientos de ejemplos en la Argentina. ¿Que hay que hacer un cambio? Sí, que puede haber dificultades. Esto no es magia, no es que de golpe yo paso un día, no uso más nada y todo crece sano. Por ejemplo, una tierra que tuvo durante 50 años sometida al uso de químicos y de fertilizantes, no es que al día siguiente ya me produce de manera saludable, tengo que hacer una transición, pero esa transición, si está acompañada por el Estado, por técnicos formados, es más llevadera. Yo no le puedo decir a alguien, deja de producir como está produciendo y soltarle la mano. Porque si yo voy a hacer esa reconversión, tengo que estar presente y acompañar a los productores. Los tengo que acompañar. Bueno, y ahí también a veces no alcanza el Estado local solo. No, la provincia, la nación, bueno, pero la presión de abajo genera la demanda también. Si hay 2 personas demandando es una cosa, si hay 100 es otra, si hay una comunidad organizada demandando es otra. Miremos lo que está pasando a nivel nacional con el tema de género y con el, ¿no? A lo mejor uno no lo quiere comparar, pero la gente organizada en la calle, y en este caso las mujeres organizadas, están consiguiendo cosas, que genera mucho ruido, que hay gente que no está de acuerdo, también hay que decirlo, y nunca las cosas son sencillas. Esto es con conflicto. Exacto. ¿Cómo es en Zavalla? ¿Cuáles son los ejemplos? No, el Zavalla que yo le dije un ejemplo, porque ahí hay 4 hectáreas que eran conflictivas, y donde la comuna decidió alquilarle a ese productor para que ahí se hagan unas huertas comunitarias, se haga un emprendimiento, en fin. Esa es una solución, pero no es la receta. En cada comunidad hay que ver qué se puede hacer. También el tema de impuesto, impositivo, de desgravarle a algunos y grabarle al que hace mal las cosas, en fin, hay herramientas para hacer. De todas maneras, para mí la solución es que después de estas actividades surja un grupo que active, que discute, que ponga en discusión esto, y de ahí se irá viendo. No hay una receta mágica para hacer. Exacto. A ver, siempre se pone dentro de la mesa de discusión el tema de la rentabilidad, que genera lo anterior por sobre lo que podría no generar pero a ver, hay quienes dicen que esto también es muy rentable. Es rentable. Yo te puedo asegurar que los campos que acompañamos nosotros, depende, si yo mido una cosecha de soja récord de un año con lo que me dio el campo agroecológico, esa comparación me va a dar que la soja me dio más, pero si yo lo comparo en 5 años, 8 años, 10 años, este campo agroecológico dio mucho más. ¿Se entiende? Porque yo no comparo soja contra soja, sino un módulo diversificado donde hay frutales, cerdos, gallinas y cultivos, y en esa productividad es mucho mayor que la del campo que hace soja solamente. Y si yo a eso le agrego los costos ambientales que son trasladados a la sociedad, ahí ya los números son muchísimo mejores, digamos. ¿Quién paga los costos sociales de la contaminación? ¿Quién se hace cargo?
de la salud pública, por ejemplo, de la gente que se enferma. Eso es un costo que traslada el actor privado a toda la sociedad, ¿no? La contaminación de la napa, ¿quién se hace cargo de eso? Si es que le pudiéramos poner un costo económico a ese daño, que es difícil, ¿no? ¿Y por qué cuesta tanto? Porque está trabado ahí la discusión, hay de todos lados, interpretaciones de un lado, del otro. ¿Y quién yo creo que eso es un rol del Estado, innegable. Pero el Estado también tiene que habilitar espacios de negociación, que va a dar para la discusión. La pregunta sería, la Argentina es el país que más agroquímicos usa per cápita en el mundo. ¿Podemos decir que eso es inocuo? Bueno, partamos de ahí. Esa es la discusión. ¿Es necesario que hagamos una transición al menor uso? Al menor uso. Bueno, ¿estamos de acuerdo? En las tierras ligadas a las cercanas. Estamos de acuerdo, avancemos con eso, a ver cómo lo hacemos. Que no va a ser fácil. Esto es un paradigma, es una cuestión cultural también. Es más complejo, lo otro sí, porque yo tengo que estar en el campo, tengo más producciones. ¿Sabe cuántas cosas hay? Por ejemplo, ponemos vacas cerca de la ciudad y entonces me decís, bueno, me van a robar los terneros. Pasa eso. Tengo que tener un empleado, yo no quiero tener más empleados porque reniego con los empleados. Problemas siempre va a haber. El tema es que si queremos cambiar. Si queremos cambiar, hay pasos para dar. Esa es la primera pregunta. ¿Quiero cambiar? ¿No queremos? Me da lo mismo. A lo mejor la comunidad tutora dice, estamos bárbaros. No hay problema de salud, no hay problema con los agroquímicos, y se sigue así. Pero después, por eso vuelvo a la pregunta inicial, acá después tendrá que haber decisiones de los dueños de la tierra. Sí, hay que ver cómo, mira, esto no, por la vía punitiva tampoco solamente no avanza. Habrá que negociar. ¿Es plata? Bueno, ¿de cuánta plata estamos hablando? Pongamos los números sobre la mesa. Mira, la soja me da tanto, un tambo con una fabriquita te puede dar tanto. Pero necesito empleados. Te ayudamos con los empleados. Totalmente. Te pagamos un seguro de los empleados. Te desgravamos la carga social. O el Estado no está dedicado a desgravarle a las grandes empresas, a las retenciones. ¿Por qué algo de ese dinero no va para estos procesos? Pensémoslo. Aparte imaginaba cuando decía diversificación, porque imagino verduras, frutas, lácteos, imagino frigoríficos de pequeños animales. Ahí está, todo eso trabajo. Por eso digo, y no necesariamente trabajo, empleo público, que la gente, agrandamos el Estado. El Estado puede ser el catalizador, el que active. No necesariamente tiene que pagar todo el Estado con nuevos empleos públicos que la gente reniega tanto, y hoy están, como tenemos un Estado nacional que odia prácticamente el empleo público y lo quiere achicar por todos lados. Bueno, si discutamos otra manera, una manera mixta, que el privado ponga algo, que el Estado ponga algo. Hay manera. El tema es si la sociedad empieza a demandarlo y hay un convencimiento de que se quieren cambiar algunas cosas. ¿Y cómo podrían ser los puntos de venta? ¿La venta directa? ¿Podría haber ferias? ¿Podría haber está buenísimo eso. Directamente a las verdulerías? Mira, eso es buenísimo. Uno de los campos que nosotros trabajamos en Casilda, el productor tiene 2,5 hectáreas de huerta. Una huerta grande. Cuando nosotros llegamos a trabajar con él vendía en las verdulerías. Hoy no vende una hoja de lechuga en las verdulerías. Tiene un grupo de consumo de 75 consumidores que le compran directo. Entonces, él gana más y el consumidor compra más barato. Esa es una manera. Vamos a estar más cercano y más económico y más saludable. Todo cierra bien. Bueno, hay que dar ese paso. Eduardo, muchas gracias. Nos seguiremos encontrando. Aparte, lo bueno es que van a ir a ver experiencias. Exacto. Si algo le falta, a los productores a tomar esa decisión, verlo en la práctica. Quieren ver experiencias exitosas en estas localidades, suceden estas cosas. Absolutamente. Hay que hablarles también de números. Absolutamente. Y la agroecología tiene los números. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a vos.